Buenos días a todos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y poder tomar esta clase así, de esta forma. Lamentablemente no me será posible estar con ustedes el día de hoy por un compromiso ya que tenía para esta fecha, pero aquí está su clase. Sé que la están escuchando en la hora que nos corresponde y acompáñenme por favor a cerrar sus ojos para darle gracias a Dios por este día y poner este tiempo en sus manos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque tú has sido con nosotros en todo este tiempo. Gracias porque tú siempre nos enseñas tus maravillas, tus verdades, Padre. Te pido que tomes el control de esta clase, que tomes mi vida, Señor, que puedas tú hablar a nuestros corazones, Señor, tocar lo más profundo de nuestro ser, de nuestro razonamiento, que nos ayudes a comprender, Padre, que tu Espíritu Santo sea guiándonos desde nuestros hogares, Padre, que seas tú enseñándonos, Señor. Agradecemos tanto por la oportunidad que nos has dado de aprender, porque cada día, Señor, tenemos cosas nuevas que podemos encontrar en tu palabra. Seas tú con mis hermanos, cualquier necesidad que ellos puedan tener en esta mañana, en este día, Señor, puedas tú ayudarles, Padre, puedas tú bendecirlos, Señor, no solamente a ellos, a sus familias, a sus conocidos, Señor, que a través de ellos puedan ser un canal de bendición, Padre. Ayúdanos, Señor, a todo lo que podamos aprender, compartirlo, ponerlo en práctica, Señor, y seas tú agradándote de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les voy a compartir la clase para que sigamos avanzando. Ya nos faltan muy poquitas clases. De hecho, la siguiente semana, primero Dios, entramos a la recta final. Y bueno, en esta clase vamos a aprender acerca de la iglesia. Ya vimos a lo largo del tiempo, bueno, a lo largo de todas estas clases del segundo parcial, hemos visto a la iglesia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que era el pueblo de Dios, ahora que era Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento ya somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos unidos por una relación con Dios étnica, es decir, por una nación o por un pueblo, ni tampoco de forma biológica, sino por una relación, ¿verdad? A través de algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya nos hace parte de su familia. Acuérdense que nosotros pudimos estudiar en el primer parcial acerca de una metáfora que era la de ser familia, ¿verdad? Que somos familia espiritual, por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos un mismo Padre, un Padre celestial. Pero ahora, esta nueva iglesia, a través de Cristo, tenemos una mayor bendición porque el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? El Espíritu mismo de Dios. El plan de Dios siempre fue que los hombres se acercaran a Él por convicción. Esto es algo maravilloso porque a mí me hubiera gustado preguntarles de qué forma ustedes recibieron a Cristo en su corazón. A lo mejor no todos ustedes pudieron haber participado por el tiempo, pero sí uno de ustedes. Y en mi caso, bueno, ustedes saben, se los he dicho muchísimas veces, que desde que tengo memoria conozco de Dios por mis padres, por mis abuelos, ¿verdad? Pero yo recibí a Cristo cuando yo era adolescente, cuando yo tenía más o menos entre 9 y 10 años. De hecho, a los 10 años empezó mi ministerio y desde ahí empecé a servir al Señor.
que también, como se los he dicho, yo me alejé en mi juventud, yo me alejé de Dios, me alejé de la iglesia. Creo que la mejor, explicación es alejarme de la iglesia y de su servicio, porque nunca he negado de Dios y nunca me he separado de Él. Aun cuando ya no iba a la iglesia ni servía, Dios siempre ha estado en mi mente y en mi corazón, ¿verdad? Eso es algo maravilloso que nosotros podemos tener, porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida, digo, sí mengua, pero él te sigue llamando, ¿no? Esto es lo maravilloso, que Él te sigue llamando a volver a sus caminos, ¿verdad? A volver a su conocimiento. Yo no sé cómo haya sido tu conversión, cómo haya Cristo tocado a tu puerta y tú hayas respondido, pero lo maravilloso que nosotros podemos tener es que estamos entendidos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ya tenemos una convicción y un entendimiento. Al momento que el pueblo de Israel no reconoce a Jesús, este plan se extiende a todo el mundo, naciendo la iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque ahora nosotros también podemos ser parte de su iglesia y de ese pueblo escogido por Él, ¿verdad? Ya en una relación más, pues en una relación mejor. No encontré la palabra, pero en una mejor relación porque ya no es que, ay, nací dentro de la nacionalidad judía y ya, soy escogida por Dios. No, porque de hecho, ni todos los que pertenecieron al pueblo de Israel fueron salvos. Hebreos nos habla de esto, Hebreos 11. Este nuevo pueblo de Dios será quien puede ver al Señor cara a cara, tal como lo vio Juan en el Apocalipsis. De hecho, yo quisiera que en su casa, en esta semanita, hasta que nos veamos hasta el próximo sábado, puedan ustedes leer y estudiar este capítulo de Apocalipsis 21, donde precisamente nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, la nueva Jerusalén. Y es interesante cómo la Biblia termina con un libro de revelación que es el Apocalipsis y con una visión de Juan, ¿verdad? En donde nosotros íbamos a estar en un lugar maravilloso. Quiero leerles el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Creo que todos los que estamos aquí anhelamos, yo lo anhelo con todo mi corazón. De hecho, ahorita por lo que está pasando en Israel, entre paréntesis, en nuestras oraciones, siempre pidamos a Dios por Israel y también por aquellos que no lo conocen, que lo puedan conocer, que Dios ponga los medios para que les compartan el Evangelio y ellos puedan recibir a Jesús en su corazón. Es algo muy terrible lo que está pasando allá en el Medio Oriente, pero que nosotros podamos orar por todos ellos, por los niños que están sufriendo. Yo le decía a mi esposo en estos días que un niño no necesita pasar por eso, ¿verdad? Niños que son inocentes no necesitan pasar por eso, pero bueno, sabemos porque la palabra de Dios así lo indica, que pues ya estamos en la recta final. Yo lo siento más cerca en mi corazón y yo le decía a Dios, no permitas, llévanos con contigo, no permitas que nosotros nos distraigamos, nos salgamos del camino, sino que permanezcamos en ti y que mi familia, mis seres queridos y amados, toda tu iglesia, todos los que hemos conocido de ti y que te hemos recibido, podamos irnos contigo, ¿verdad? Creo que ese es el anhelo de todos nosotros. Y aquí es algo muy hermoso porque dice, aquí el tabernáculo de Dios, acuérdense que la presencia de Dios se manifestaba
en el Antiguo Testamento, particularmente en la época de Moisés, en el tabernáculo, ¿verdad? En el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios. Y serán ellos mi pueblo, y Dios mismo estará con ellos, Dios mismo. Sabemos que Dios en espíritu está con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros, pero no podemos verlo. Pero va a haber un momento en el que nosotros podamos verlo cara a cara. Dios está creando una nueva nación, una novia. Acuérdense que también esta parte de ser la esposa de Cristo, ya lo vimos en la figura de la iglesia, que vivirá con él por toda la eternidad. Vamos a leer Gálatas. Acompáñenme rápidamente. Ahí en tu Biblia, Gálatas 4, 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. Y no porque Dios sea malo, sino porque él ya había dicho algo. Aquí el que se equivocó, o más bien los que se equivocaron, porque no solo fue Abraham, sino Sara también, en no esperar, en no creerle completamente a Dios. Y por eso es que Sara le ofrece a su esclava Agar, Abraham, muy obedientemente, ¿verdad? Va y está con Agar, nace Ismael, que pues también no tuvo la culpa, Ismael tampoco, pero la promesa no iba a venir con Ismael, sino iba a venir con la esposa legítima, ¿verdad? Que era Sara, con Isaac. Por eso aquí en la escritura vemos esto que dice, porque no le heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y creo que todos nosotros damos gracias a Dios porque nosotros somos libres, somos esclavos por amor, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado. Y doy gracias a Dios por eso. Mi alma se goza por eso, porque ya mis pecados pasados han sido perdonados, han sido quitados, han sido redimidos por su hermosa sangre. Esta nueva nación fue acercada a Dios por medio de su sangre y la promesa de Dios, en el cual Dios afirma que de dos pueblos hizo uno. Fíjense, cuando vino Jesús, quita esto, quita el pueblo judío, el pueblo gentil y hace uno, porque con Cristo siempre hay unidad, ¿verdad? Con Cristo no hay de dos. Igual ahora, ahorita en la actualidad, damos gracias a Dios por esto, que que ya no es que nos tengamos, ¿verdad?, que hacer judíos, y digo entre comillas, porque no somos de esa nacionalidad, no nacimos de en ese país, ¿verdad? No venimos de esa genealogía, entonces sería entre comillas creer o convertirnos en judíos, porque pues no somos. Pero gracias a Dios que podemos serlo en espíritu, nosotros, pues por formar parte de su pueblo. Quiero que me acompañen ahí más adelantito, Efesios capítulo número 2, versos 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Creo que todos ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Que antes, pues nuestra vida estaba sin Cristo porque no estamos en su conocimiento y aparte no teníamos conocimiento de sus pactos. Ya los estudiamos la clase anterior
y tampoco teníamos conocimiento de su palabra. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo rasgó el velo. Cristo hizo esa reconciliación del hombre para con Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Por eso es que aquí nosotros estamos estudiando. Esa parte del sacrificio de Cristo hizo cosas maravillosas. No solamente nos salvó, nos perdonó, nos santificó, nos purificó, nos redimió, y tampoco no solamente nos hizo cercanos a Dios, porque dice su palabra que cuando no recibimos a Cristo estamos lejanos a Él. ¿Verdad? Sí, somos parte de su creación porque Él nos creó. Él creó todas las cosas que existen en el mundo, en la galaxia, pero estábamos alejados de Él. Entonces, Cristo viene y rompe esa lejanía y nos hace cercanos a Dios, pero también nos da paz, nos hace unidos. Ya no somos dos pueblos, los gentiles y judíos, sino ahora con Cristo somos uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, digo, todos conocemos, hay otros lugares que también sucede, pero hablando de nuestro país con Estados Unidos, sobre todo, que es pues nuestro país vecino, edifican muros, ¿verdad? Para que haya una separación. Eso es algo muy triste. La verdad, a mí en lo personal me causa mucha tristeza y se lo he dicho a mi esposo. Es como si también nosotros nos pusiéramos, exigentes en que ellos, los de Estados Unidos, pasaran a nuestro país. Pero bueno, el punto es que no debería de existir ese muro, esa separación. Y en lo espiritual, bendito Dios que Cristo quitó esos muros, ¿verdad? Es esa separación que habría entre dos pueblos, puesto que todos estos pactos de promesa aún tienen su cumplimiento con Israel, todo lo que sucede ahora en el cuerpo de Cristo llamado la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios para Israel. Acuérdense que el pueblo escogido por Dios desde siempre fue Israel. Yo les decía a los alumnos de entre semana, Dios es soberano. Dios sabe por qué Él quiso a este pueblo como su pueblo especial, ¿verdad? Él siempre va a ser amado por Dios. Aún en los tiempos finales, la Biblia nos habla de lo que va a acontecer con Israel. Pero hablando de forma espiritual, nosotros también somos el Israel de Dios. Ahora, el pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia. Acuérdense que desde el inicio de esta materia nacimos en el corazón y en la mente de Cristo por la confesión que hace un hombre, específicamente Pedro. Y Jesús le dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia, porque ya iba a ser pertenencia, íbamos a ser pertenencia de Él, puesto que Él nos compra con su sangre, nacida de la nueva alianza que establece Cristo, ¿verdad? En su sangre, convocando un pueblo de entre los judíos y los gentiles que se condensara en unidad, no según la carne, sino el espíritu. Y fíjense, es algo más fuerte, porque no iba a ser solamente de carne y de sangre, ¿verdad? O sea, hablando humanamente, sino que iba a ser a través del espíritu. Ah, o sea, es algo más fuerte porque el espíritu nos lo dio Dios, sopló aliento de vida en cada uno de nosotros cuando nos creó. Vamos a Primera de Crónicas 1 y en el capítulo número 1, por favor, versículo 10.
al 25, pero solamente quiero que podamos leer del 18 al 25 y ya si ustedes me ayudan a leer del 10 al 17 en sus casitas, por favor. Y de hecho, si ustedes ven en los subtemas del versículo 10 dice, está dividido Cristo. Pablo da una enseñanza muy profunda acerca de esto, ¿verdad? Cuando dice, aquí la clave está en el versículo 12, que dice, ustedes están peleando porque unos son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, pero en realidad, pues, ¿a quién sirven todos? A Cristo. Básicamente es lo que está diciendo, pero es una enseñanza muy hermosa que me gustaría que ustedes pudieran leerlo en casa. Del versículo 18 dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Aquí hay una enseñanza muy maravillosa, porque la palabra de la cruz es la cura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos tenemos un libre albedrío. Todos decidimos cuando escuchamos de Cristo si lo recibimos o no, ¿verdad? Él nos da esa libertad de hacerlo, pero si no lo recibimos es como si cargáramos nuestra propia cruz, porque estamos muertos sin Dios. Y cuando nosotros hemos recibido a Cristo, entonces se vuelve el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de su predicación. Y nosotros en las últimas clases, ya no nos falta mucho para llegar ahí, vamos a aprender precisamente las marcas de la iglesia. Y este versículo que acabamos de leer, ¿por qué? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Acuérdense que los judíos estaban muy acostumbrados, ¿verdad? A conocer a Dios a través de Todopoderoso, porque en el Antiguo Testamento vemos a un Dios todopoderoso cuando abre el mar, cuando da los 10 mandamientos, cuando crea el mundo, cuando es el Dios de los ejércitos, vemos a un Dios poderoso. Entonces, por eso dice aquí, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los que no conocían a Dios, es decir, hablando del Nuevo Testamento, los romanos, ¿verdad? Eran mucho de poder. Por eso es que cuando viene Jesucristo, rompe con sus estigmas, con su forma de visualizar cómo debería de ser tanto el Mesías para los judíos como el líder poderoso y salvador para los romanos o para los gentiles. Porque Cristo es completamente diferente. Él viene en humildad, Él viene a servir, Él viene a enseñar, Él viene completamente a romper los prototipos que ellos tenían. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. De hecho, incluso aún en la actualidad, nosotros podemos predicarle a gente y la gente, hay alguna que sí recibe y está como muy necesitada. Digo, todos necesitan de Dios, pero hay una gente que es muy, ¿cómo podría decirlo? Que sí, que lo aceptan, que sabe su necesidad de él y lo acepta. Pero hay otra gente que dicen, están locos. Y como dice la escritura, es locura para ellos. En el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Tanto poder de Dios es Cristo como sabiduría de Dios.
y es lo que pasó a botarles su cabeza, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En pocas palabras, ¿verdad? Él es todo. Él es poder, Él es sabiduría, Él es todo. Él es todo que rompe con personas que aún piensan que lo conocen todos, que son más sabios que Dios, ¿verdad? Sobre todo los que están muy metidos en la ciencia, que tienen mucho conocimiento, ya se sienten autosuficientes, y incluso los que son muy religiosos también, que piensan que ya conocen todo en su palabra, que no pueden aprender más porque ellos lo conocen todo. Como dijo Pablo, servimos al mismo. Al final del cabo, uno hace un trabajo, otro hace otro y volvemos a la misma metáfora, no, a la figura del cuerpo de la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo con diferentes funciones, con diferentes talentos, dones, ¿verdad? Habilidades para su servicio. Este nuevo pacto que ahora tenemos en su sangre nos dice que ahora estamos a la espera de que las promesas se cumplan en un futuro, si nosotros permanecemos como el pueblo de Dios. Y aquí entra, a lo mejor tú hace ratito que me escuchabas y decías, ¿cómo que todos los que fueron del Antiguo Testamento judíos no fueron salvos? Sí. ¿Por qué? Porque no todos creían. Hubieron muchas personas que nacieron siendo judíos, pero no creían. Por eso es que necesitaban de la fe. Incluso nosotros podemos ser salvos a través de la fe. Pero aquí una palabra que incluso hasta se las subrayé, se las puse en negrita, es la permanencia. Muchas de las veces nos encontramos en situaciones complicadas, ¿verdad? Porque en la vida de un cristiano o un hijo de Dios, no todo es color de rosa. Muchas veces hemos llorado y muy profundamente nos han dolido cosas muy en nuestro corazón, pero necesitamos permanecer. No porque nos vaya bien, sigamos a Dios, o no porque nos vaya mal, porque también hay gente que cuando le va mal, dicen, ay, Diosito, Diosito, pero cuando les va bien, pues ya, se les olvida. O viceversa, gente que si no le va bien, no sigue a Dios y ni se acuerdan, ¿no? Y muchas veces nosotros, dependiendo de cómo estemos viviendo, de las circunstancias, pues nuestra fe puede tambalearse, pero necesitamos esta palabra, permanencia, ¿verdad? En Él. La Biblia nos deja ver que la iglesia tiene las siguientes promesas. Esto es algo hermoso. Comenzando con la parte que vemos en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Creo que ustedes conocen este versículo, es muy conocido, que nos dice que la iglesia es el linaje escogido. Número 1, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y aquí engloba todo del Antiguo Testamento, porque linaje escogido, ¿quiénes eran? Los reyes, ¿verdad? Eran de un linaje que Dios escogió para guiar a su pueblo. Pero cuando nosotros venimos a ser parte de su iglesia a través de Cristo, Él nos hace un linaje escogido para poder ser llamados el pueblo de Dios. Ahora, cuando vemos el real sacerdocio, acuérdense que también Dios establece un grupo sacerdotal o sí, un grupo de personas sacerdotal, comenzando por Aarón, ¿verdad? Como sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Ya de ahí se desgloba toda la línea sacerdotal y Cristo nos hace a todos sacerdotes en espíritu.
¿verdad? De que nuestra vida es el templo vivo y que de nosotros depende que seamos siempre santos. ¿Qué pasaba cuando entraban al, al tabernáculo? Sé que tú lo sabes, me hubiera gustado mucho que me respondieras, pero ¿qué pasaba cuando un sacerdote entraba y no estaba limpio? No solo de sus ropas, ¿verdad? De su vestimenta, sino en su corazón, pues caía muerto. Ahora cuando nosotros somos sumos sacerdotes, somos real sacerdocio por Cristo en lo espiritual, necesitamos vivir una vida en santidad diariamente, procurando siempre apartarnos del pecado. También en Pedro dice que somos una nación santa, como lo hemos visto muchísimas veces. La nación de Israel fue una nación santa. Acuérdense que antes de ser su pueblo, Dios los escogió como una nación. Cuando le dice a Abraham, haré de ti una nación, ¿verdad? Grande y especial. Y el pueblo adquirido por Dios, bueno, es que fuimos adoptados para ser sus hijos, gracias a Cristo, y poder predicarle a otros de su grandeza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús tiene un nombre sobre todo nombre. Otra cosa que como iglesia heredamos es el reino de Dios. Y precisamente la siguiente clase vamos a entrar con este tema, que es el reino de Dios, porque la Biblia nos habla de esto, del reino de Dios. Muchas personas dicen, no es que es algo, no es algo físico, ¿verdad? Es un estado. Entonces nosotros a través de la escritura vamos a estudiar qué dice la Biblia acerca de eso. Nuestro papel en la tierra aún no acaba. Aquellos que permanezcan, otra vez esta palabra, permanencia, serán los que hereden ese reino. Porque muchos dicen, no, es que la salvación ya es para siempre. Yo la recibo y no la pierdo. No, necesitamos cuidarla. Hay muchos pasajes en la Biblia, ahorita el que se me viene mucho es el de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? No es como que diga, ay, ya recibí a Cristo una vez y voy, hago mi vida un cacahuate, voy y me porto mal y de todas maneras soy salvo, ¿verdad? Esto ya no se quita, no, sí, necesitamos cuidarla, necesitamos velar, como lo de las 10 vírgenes también, que 5 estaban preparadas y 5 no. Vamos a Santiago rápidamente. Ya con esto voy a ir terminando. Vamos a Santiago, capítulo número 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Yo estaba estudiando por qué se menciona esto en la Biblia. No es que físicamente los pobres sean salvos, hablando económicamente, y los ricos se vayan al infierno, no, sino está hablando de forma metafórica, ¿por qué? Porque los pobres son sensibles son más propensos a depender, ¿verdad? Son con un corazón más necesitado, no es como que diga un rico, ay, es que incluso hay muchas personas que tienen dinero y dicen, no, yo no necesito de nadie, porque yo solo puedo con lo que ocupo, ¿no? Porque tengo el dinero suficiente para valerme por mí mismo. Y un pobre, alguien en necesidad profunda económicamente, pues, ¿qué hace? Es dependiente, ¿verdad? Es más sensible. Y por eso es que nosotros vemos aquí que dice, para que sean ricos en fe los pobres y herederos del reino que ha prometido a los que le aman.
Nosotros diariamente necesitamos ser dependientes de Dios, tener esa necesidad, ¿verdad? De Él en todo tiempo y en todo momento, no creernos autosuficientes, porque hay mucha gente, incluso en el cristianismo, lamentablemente, ahora como pueblo de Dios y siendo nosotros la iglesia, tenemos una promesa más grande y es la eternidad. Nuestra vida no se acaba aquí. Bendito Dios que vamos a tener esa oportunidad de vivir una vida eterna con Él, siempre y cuando y otra vez. 3 veces hemos escuchado esta palabra en toda esta clase. Cuando permanezcamos en Él, no movernos, que a veces te va a venir un problema y te doblas, ¿no? Me acuerdo mucho de esa predicación que escuchamos hace mucho tiempo, en donde somos como palmeras. De hecho, la Biblia nos habla de esto. Y las palmeras, venga la tempestad que venga, pues se doblan, pero vuelven a su lugar. Y así nosotros podemos ser, porque no podemos decir, ay, pues sí viene el problema, pero yo estoy como si nada. No, somos humanos, ¿verdad? Nos podemos doblar, pero lo importante es no movernos, sino permanecer para que nosotros podamos pasar una eternidad con Él. Ahora, Romanos, este es el último versículo que leemos. Capítulo número 8, por favor, versículo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si tú alguna vez has dicho, ay, es que ¿cómo sé verdaderamente que soy salva? Porque el Espíritu Santo me da testimonio a mí, a mi espíritu, de que soy su hijo. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es, y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias a Dios, ¿verdad? Por Cristo, porque Él nos dio ese libre acceso, Él nos dio ese ejemplo también de que así como Él murió y resucitó para vida, nosotros también vamos a morir si es que Dios así lo hace y si no, vamos a ser arrebatados por Él si no conocemos a la muerte y nuestro final, pues va a ser el de vivir una eternidad con Él. Al final del Apocalipsis, como conclusión, Juan escribe, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios está creando una nueva nación, una novia que vivirá con él por la eternidad. ¿Y cuántos decimos amén? Porque nosotros somos su iglesia. Gracias a Dios por eso. Acuérdense de que su tarea va a ser leer Apocalipsis 21. Primeramente Dios, la siguiente clase comentamos un poco de esto, de lo que pues les gustó más, lo que les pareció más pues, maravilloso de esta visión que tuvo Juan, que primeramente Dios va a acontecer, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos, que pasen un bonito día y para los que nos vemos en la iglesia, primeramente Dios nos vemos el domingo o mañana para ustedes y los que no, bueno, nos vemos primeramente Dios la siguiente clase.